Pues aquí estamos con enorme gusto dando la bienvenida aquí al presidente electo de Argentina, Alberto Fernández. Es un gran honor recibirte aquí en la UNAM, en la televisión universitaria. El honor es mío y les agradezco a ustedes tanta generosidad. Estuviste, si me permites tutearte, obvio. aquí estamos entre colegas universitarios, además eres abogado, escritor. El martes pasado impartiste una conferencia muy importante en el antiguo colegio de San Ildefonso y hablaste sobre tu elección de venir a México primero, que no fue coincidencia, sino a propósito. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los motivos que te llevaron a elegir a México? Hay muchos motivos para elegir a México en el presente. El primer motivo es un motivo de gratitud que yo guardo para con México. Porque México abrió los brazos para recibir a muchos argentinos perseguidos por la dictadura y argentinos muy importantes, argentinos muy valiosos. Los argenmex, como les decimos nosotros. Es una gran población. Una gran población. Muchos, gracias a Dios, volvieron a la Argentina. Muchos también, gracias a Dios, se quedaron en México porque los acogieron bien y se sintieron como en su casa. Pero la gratitud de la Argentina para con México será eterna. Hay un, tal vez, segundo motivo que es el central, que México tiene un presidente que después de muchos años mira a Latinoamérica. El ingreso de México al NAFTA y a todo el mercado común del norte hizo que México concentrara su atención en el hemisferio norte. Y es muy atendible, no es una crítica. Pero sí era una pena que un país como México, con su cultura, con su potencia, haya dejado de ver a América Latina. Y esto empezó a cambiar con López Obrador. Muchos hablan de lo que ha significado para el continente el triunfo nuestro en Argentina con Cristina. ¿Se habla del observador de este cambio político o no es relevante para los argentinos? No, yo creo que es muy relevante para los argentinos, pero muchos hablan de que es como un tiempo nuevo que empieza a construirse en América Latina. Pero el tiempo nuevo empezó con Andrés Manuel, esta es la verdad. Y entonces me pareció muy importante dar una señal clara de lo que queremos hacer. Nosotros no renegamos de la globalización. La globalización es un hecho indefectible y hay que asumirlo. El tema es cómo uno entra a la globalización. Y la historia muestra que el modo de entrar a la globalización es regionalizando economías. Y América Latina, que tiene una historia común, un idioma común, que alguna vez fue una patria común, incomprensiblemente se ha dividido en múltiples espacios y eso nos ha hecho perder capacidad de negociación frente al mundo. Claro. Entonces, volver a reconstruir eso es muy importante y volver a tejer un eje desde el país más al sur, más austral que hay, que es la Argentina, y el país más al norte, que es México, es algo muy simbólico, pero muy importante, que es también un llamado a la reflexión para toda la América Latina, de que se puede volver a reconstruir un eje progresista, democrático, institucionalista, transparente, honesto, que nos permita volver a poner orden en América Latina. Cuando te escucho, tu discurso, tu visión del mundo se parece mucho al del observador, ¿no? Este pragmatismo, esta dignidad pragmática, exactamente, si decirlo, latinoamericanista y de unión. ¿Es un atrevimiento de mi parte o sí lo ves? No, bueno, ayer yo di, el martes cuando hablé en la UNAM, usé una frase que sentí con López Obrador, precisamente porque lo escuchaba y era como escucharme cuando él hablaba. Fue muy generoso en el tiempo que me dispensó y en sus reflexiones. Y recordé que hay un poeta, cantor, un gran músico argentino, que es Atahualpa Yupanqui, que alguna vez dijo que un amigo es como uno mismo con otro cuero. Y es un poco lo que sentí con López Obrador. Era sentirme muy identificado con lo que él decía. Y hasta tuvo la generosidad de darme 2 o 3 consejos que me llevo para mí, pero que me daba cuenta de que me estaba aconsejando lo que yo creía que debía hacer. Claro. Entonces, efectivamente, yo siento que somos algo parecido. Y también los dos venimos como de épocas frustrantes, ¿no? donde proyectos progresistas
finalmente no lograron todos los objetivos que quería que se logren. Se avanzó mucho. En Argentina no sería justo decir que con Néstor y con Cristina no se avanzó mucho, sería una gran injusticia. Pero la verdad, siento que en algún momento los argentinos dejaron de confiar en nosotros y confiaron en un proyecto antagónico al nuestro, que bueno, terminó como termina, que es el proyecto de Macri. Bueno, las experiencias son un poco distintas porque la verdad en México no tuvimos ese experimento de los Kirchner, como ustedes tuvieron. Es cierto. Aquí es pues la primera oportunidad, ¿no? Nosotros llegamos tarde en México a esta ola rosa, pero ahora estamos viendo que quizás más bien llegamos temprano a la segunda ola rosa. Claro, ¿no? pero había, o por lo menos lo veíamos nosotros así, había como un germen con Cárdenas y con por supuesto, por ¿no? supuesto. Y después con López Obrador mismo. En la con Ciudad el de México PRD. en particular. Sí. Claro, y que nosotros le prestábamos mucha atención. Claro. Porque, con respeto que merecen todos los que puedo afectar con lo que voy a decir, pero el PRI, que era el Partido de la Revolución y que todos pensábamos que en algún momento viró peligrosamente para México, ¿no? Así lo sentimos nosotros. Sí, se convirtió en un partido neoliberal, absolutamente. Exactamente. Sí, eso y entonces, lo vemos. Eso sí nos confundió mucho, Pero había ahí, en la figura de Cárdenas o en el mismo López Obrador en la ciudad, había como un emergente que uno veía que esto iba a cambiar. Por eso celebramos tanto el triunfo. Lamentamos mucho aquella elección que parece haber ganado López Obrador y no se lo reconocieron. En 2006, el fraude, claro. Lo lamentamos mucho, pero gracias a Dios ahora llegó. A ver, ustedes están pasando, bueno, terminando un periodo de esto, una especie de revancha o de agresión contra el proyecto del peronismo, del kirchnerismo, con el gobierno de Macri. ¿Qué hicieron, qué podrían haber hecho mejor en ese periodo del kirchnerismo para evitar que tuvieran que pasar por estos años tan amargos? ¿O era simplemente necesario este tipo de alternancia? Yo tengo la impresión que se mezclaron algunas cosas, ¿no? Un contexto internacional complejo, desatado a partir del año 2008, que complicó mucho la economía argentina. Una reacción para defender la economía que podría tal vez haberse hecho mejor, no sé, esto es contrafáctico, no sé, pero podría haberse hecho algo mejor, donde la pobreza aumentó, donde hubo muchas restricciones cambiarias y eso afectaba también la inversión. Restricciones cambiarias que ahora son peores con Macri, no quiero aclarar. Sí. Y también algunos hechos que la prensa magnificó y potenció de corrupción y que mucha gente sintió como ciertas y que en algunos casos creo que fueron ciertas, que de repente apareció un ex secretario de Obras Públicas, fue sorprendido a las 3 de la mañana con $9 millones en el baúl del auto, así que evidentemente hay casos como ese uno solo debe asumirlos con pesar. Y me parece que todo eso fue haciendo que la gente tome distancia del gobierno de Cristina. Además, una actitud muy hostil de los medios para con ella, que hizo mella en la cabeza de muchos argentinos. Claro. Pero cuando uno mira los 12 años, el resultado es muy ponderable. Esta es la verdad. Y fue muy ponderable. En esos 12 años el salario real en la Argentina creció un 20%. Las asignaciones de los jubilados, de las pensiones, creció un 20%. La Argentina crecía zigzagueantemente, pero crecía, ¿no? Y me parece que después del 2008 a Cristina le costó muchísimo porque el mundo también había cambiado, se había cerrado en alguna medida y bueno, y la Argentina terminó siendo castigada por eso. Y la gente decidió optar por pues lo que terminó siendo una especie de abismo económico. Querían el cambio, pero las cifras de este último periodo de Macri son terribles, ¿no? Yo tengo una teoría que esbocé antes de que Macri ganara la elección, tratando de llamar la atención a los argentinos. Yo hace muchos años doy clases de comunicación política en España.
y viajo todos los años. Y me acuerdo haber viajado cuando Rajoy ganó la elección. Rajoy gana la elección y yo me acuerdo que subía a los taxis y le preguntaba a los taxistas, iba a los restaurantes y le preguntaba a los meseros a quién votaban y todos me decían que iban a votar a Rajoy. No encontraba uno que me dijera que iba a votar al socialismo. Los que más iban a ser claro, afectados. El socialismo era gobierno claro. Y Rajoy era la alternativa, ¿no? En esa elección. Entonces, cuando yo les preguntaba por qué iban a votar a Rajoy, me decían porque el ajuste que están haciendo los socialistas es insoportable. Entonces yo les decía, pero si a ustedes les parece insoportable lo que hacen los socialistas, ¿por qué piensan que un conservador va a ser mejor? Así es. ¿No? Y me contestaban, cualquier cosa es mejor que lo que estamos viviendo. Al año siguiente fui a dar clases y otra vez hice la experiencia de ver qué pensaban. Y entonces ahí descubrí que todos estaban enojadísimos con Rajoy, porque obviamente pasó lo que era de peor. Claro, los conservadores fueron mucho más feroces a la hora de ejecutar sus políticas. Y entonces cuando volví, escribí un artículo poco antes de la elección de la segunda vuelta que ganó Macri, que se llamaba El teorema de Rajoy. ¿Y qué dice esto que ampulosamente yo llamo el teorema de Rajoy? Dice que cuando una sociedad se enoja mucho con el que gobierna, vota exactamente lo contrario sin medir las consecuencias. Así es. Y eso es lo que pasó en Argentina. Hubo una sociedad que se enojó con Cristina, que le recriminaban a Cristina más cuestiones de forma que de contenido, y eligieron todo lo contrario, y así estamos. Sí, no, es fascinante, no, pero lo más interesante es que apenas 4 años después hay una rectificación, ¿no? Ese supuesto fin de la ola progresista, ¿no? Con Macri Bolsonaro, es el primer presidente, con Piñera. Al parecer los pueblos de América Latina pues se dan cuenta muy rápidamente de su error, ¿no? Macri es el primer presidente que no logra su reelección, primer presidente en la historia. Pero es que ha sido tremendo lo que hizo. Inflación, endeudamiento, pobreza, Macri recibió un país con 23 puntos de inflación y hoy tiene un país con 60 puntos de inflación. Macri recibió un país sin deuda. La deuda cuando Macri asumió representaba el 38% del Producto Bruto Interno argentino. Y en dólares, la deuda en dólares era el 13%. Hoy es el 95% del Producto Bruto la deuda argentina. Y el 70% es en dólares. La deuda en dólares representa el 70% del Producto Bruto argentino. La pobreza aumentó en 5 millones de personas. El desempleo casi se multiplica por 2. Entonces, los resultados económicos de Macri son dantescos, Vino también con cierta lógica moralizadora. Ellos, lo que fue corrupción en otro tiempo, ellos siguieron corrompiéndose, pero bajo otro formato, le entregaban los negocios del Estado a sus amigos. Así es, ¿no? Sí, eso también es la gran corrupción. Es una mordida a un policía es poca cosa comparado con los grandes negocios. Los grandes negocios, por ejemplo, la Argentina es un país que vive en pesos, pero hay una parte de la economía que tiene que ver con la energía. Todo el servicio eléctrico y de gas está dolarizado y allí están todos los amigos del presidente. Pero son contratos nuevos que él son otorga contratos que él les da a gestión. ellos, son contratos que durante su gestión le da a ellos. Esa es la gran corrupción. Y cuando uno plantea esto, le dicen, no, eso no es corrupción, en todo caso será un conflicto de intereses. Así es, dicen, claro. No, ¿cómo conflicto de intereses? Es un tremendo acto de corrupción. Pues es que es la lógica de los Estados Unidos, el sistema económico y político que está ahí. Por ejemplo, en las elecciones no hay ningún límite al financiamiento privado, ¿no? Consideran que hay una libertad de expresión, ¿no? Que $1 a una campaña es equivalente a la libertad de expresión, entonces no hay controles, están acostumbrados a esta imbricación de lo privado y lo público. Y esa separación del privado y público va a ser, supongo, un eje de tu gobierno. Es que debe ser así, debe ser así. El Estado obviamente necesita muchas veces el capital privado para poder desarrollarse.
tiene que hacer una autopista, una carretera, Claro. y necesita que algún constructor la construya. Pero eso debe hacerse con transparencia. Y no es posible que Macri le garantice a los prestadores de energía eléctrica o de gas que todos sus ingresos sean en dólares. El otro día estuve en una fábrica textil en Buenos Aires y me mostraban la factura del gas en dólares directamente, en una economía que está especificada. Entonces, las utilidades, las ganancias que tuvieron las empresas amigas de los amigos del presidente fueron cuantiosas. Pero bueno, esas son cosas que habrá que revisar en el futuro y ver cómo se corrigen para impedir estas cosas, ¿no? Y obviamente son cosas que no hay que hacer y que a un gobierno progresista no se le permite de ningún modo, porque precisamente un gobierno progresista se supone que viene a proteger a los más débiles. Así es. Entonces, este tipo de actitudes nunca son en favor de los más débiles, son en favor de los más fuertes. Estas son las cosas que concentran el ingreso. ¿El neoliberalismo es un concepto que para ti hace sentido? ¿Tú dirías que tu gobierno va a ser post-neoliberal o no es algo que te convence esa terminología? No, yo con el neoliberalismo no tengo nada que ver, francamente, ideológicamente. Pero no tengo nada que ver porque el neoliberalismo parte de premisas falsas. Sí, o sea, pero si reconoces el concepto, entonces Sí, claro y tu sí, gobierno claro. va a ser post y contra neoliberal, ¿no? Mi gobierno no va a ser neoliberal, eso lo tengo claro. No va a ser neoliberal como creo que muchos países de economías libres no son neoliberales. Porque el neoliberalismo es un discurso que se le aplica solo a los países de la periferia, como digo yo. Al mundo central no se le aplica ese concepto. Por eso, Trump es un neoliberal, pero protege la salida de divisas, protege a los productores de limones, protege a los productores de maíz. Los franceses son muy neoliberales, pero protegen a sus agricultores, a sus viñedos. Y yo no hago cuestión sobre eso, es lo que hay que hacer. Claro. Lo que no es justo es que yo diga, no, el que tiene que dar libertad sos vos y yo me tengo derecho a no hacerlo. Así es. Porque con esa lógica yo me protejo y a vos te desprotejo. El neoliberalismo ha hecho eso en nuestro continente. Ha hecho eso. Y además parte de una premisa que está probado que es falsa, absolutamente falsa. La premisa dice, hay un momento en que la riqueza empieza a derramar y cuando derrama se genera igualdad. Con esta idea de llenar la copa y cuando la copa rebalsa, los que están bajo la copa empiezan a tomar. Pero eso no es así. Cuando la copa está por rebalsar, compran una copa más grande. Y cuando la copa más grande está por rebalsar, compran un balde. Y cuando compran el balde, compran el tanque. Y eso lo único que genera es garantizar cada día más ingresos a los poderosos. Y terminás como Chile. Un día terminás como Chile, donde el 1% de la población se lleva el 30% del ingreso. Y el 70% está esperando que algo derrame, y nunca derrama nada. Solo hay más riqueza concentrada. ¿Tú ves las protestas de Chile entonces como una reacción en contra del neoliberalismo, como tal? Chile fue puesto siempre... ¿Sabes qué? Me están pidiendo un breve corte. Vamos a dejar esa pregunta y ahorita regresamos con Alberto Fernández. No se vayan. Aquí seguimos con Alberto Fernández. Muchas gracias, Alberto. Estamos hablando de Chile. Entonces, esas movilizaciones, bueno, ha dicho el señor Almagro de la OEA que las movilizaciones de Chile y de Ecuador son la mano de Venezuela y Cuba, de esta infiltración, esta conspiración. ¿Lo ves así o lo ves como fenómenos auténticos de movimiento social? Yo lo conozco mucho a Luis Almagro de muchos años cuando él era canciller de Pepe Mujica. Yo no puedo entender qué dice. Me asombra. No entiendo. La verdad me parece otro al que yo conocí. Mira. Pero eso es un disparate, ¿eh? Se ha dicho algo semejante, es un disparate. Sí, hay un comunicado que dice eso. Sí, que no tengo por qué no creerte, pero es un verdadero disparate. Mira, Chile es un país pegado a la Argentina. Y desde hace décadas nos dicen los neoliberales, el problema es que nosotros no somos como Chile. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Chile, de Perú y de Colombia, con una economía abierta y así se crece. Sí. Y claro, cuando me dicen eso,
es verdad que Chile tiene números macroeconómicos interesantes, pero hace décadas que Chile está entre los 3 primeros países más desiguales de la región. Y uno dice, ¿por qué si les va tan bien? Y crecen tanto, todo es tan desigual en Chile. Porque Chile permitió lo que te comentaba antes, que el 1% de la sociedad se lleve el 30% de lo que ingresa. Entonces en Argentina, cada vez que me hablaban del milagro chileno, yo los escuchaba con mucha paciencia y cuando terminaba decía, el único milagro en Chile es que no haya reaccionado la gente. Así es. Y un día reaccionó. Así es. Y un día reaccionó. Porque es muy desigual la vida en Chile. Es muy desigual. Hay además en Chile una casta privilegiada, que es la casta militar y los carabineros. Claro. Que ellos están con sueldos al margen de cualquiera, con un sistema jubilatorio que no es el sistema de capitalización individual que tiene el resto de Chile. Tienen una serie de protecciones. Y en los últimos años de Bachelet se detectaron algunos hechos de corrupción en esas fuerzas. Claro. Y la gente dijo, pero entonces no son lo puro que nosotros creíamos que eran. Claro. Y un día la gente reacciona. Un día la gente reacciona. Yo lamento enormemente lo que pasa en Chile, pues yo quisiera una reacción sin muertos y sin presos. Pero entiendo mucho la reacción de la gente. La entiendo muchísimo. Muchísimo. Y lo que el mundo central debería entender es que en América Latina esas lógicas políticas indefectiblemente conducen a Chile, al resultado de Chile. Indefectiblemente. Si Argentina no reaccionó, porque Argentina es un país de reacción permanente, ¿no? Así es. Hicimos un 17 de octubre, salimos a la calle cada vez que hay que salir. ¿Saben por qué no reaccionó? Porque había elecciones. Claro. Y la reacción iba a estar en las elecciones. Y así fue. Así entiendes tu elección, una así. Canalización de este descontento y esperanza, y de esperanza. Esperanza popular. Ambas cosas, porque en Argentina me conocen. Yo la verdad es que si hay algo que no soy, es hipócrita y mentiroso. Yo digo lo que pienso y cuento lo que puedo hacer. Y la gente confió mucho en eso. Confió mucho en eso. La honestidad, la rectitud. Y en no mentirle a la gente. Yo no le digo a la gente que estamos de maravilla, le digo estamos muy mal, ¿eh? Y le digo, miren, no es que en 2 días vamos a arreglar esto, vamos a tardar mucho en arreglar esto. Lo único que van a tener ustedes es la garantía de un presidente que va a arreglar esto cuidando a los más débiles, no perjudicando a los más. Esta vez el sacrificio no lo van a hacer los más débiles, lo harán los otros, para tratar de equilibrar un poco la balanza. Cuando hablas de los otros, los bancos, el FMI, los poderosos, los oligarcas, los poderosos. ¿Cómo los defines? Aquí el observador habla de la mafia del poder, por ejemplo, es su concepto. Yo los defino como los sectores dominantes. No los califico porque también esos sectores existen porque el Estado deja que existan. Claro, bueno, los crea luego, sí, por supuesto. Los crean y los fortalecen y los alimentan. Si las cosas fueran más equilibradas, todo sería distinto. Las sociedades que más avanzan en el mundo son las sociedades donde la igualdad es la regla. Igualdad no es que seamos todos iguales, no es que todos ganemos lo mismo. Igualdad es que todos tengamos oportunidad de crecer. Que crezca el banquero y que crezca el bancario, ¿no? El empleador y su empleado. Que crezcan todos, que todos tengan posibilidades de desarrollarse. Y que el límite no sea el ingreso. A mí me parece que es eso lo que debemos garantizar. Por eso yo admiro tanto y soy un fanático, si se me permite, de la defensa de la educación pública. Claro. Porque la educación pública iguala mucho. Permite que todos puedan conocer y todos puedan crecer en el conocimiento. Y gratuita. La UNAM es de las pocas universidades del mundo, tenemos 350,000 alumnos. Sin cuotas, ¿no? Ha habido muchos intentos durante los 90 en particular, a 80 a poner cuotas a los estudiantes y siempre respondieron los estudiantes y gracias a esos movimientos hoy tenemos ya un consenso de todas las partes de que la UNAM debe ser gratuita y libre. Eso lo tienen que entender los mexicanos, eso hace distinto a México. Eso lo hace distinto a México. Eso hace que México
sea un país diferente, donde todos pueden crecer, donde todos pueden progresar. Y ello es un valor incalculable, incalculable. Lo dice alguien que viene de un país que también tiene una universidad pública muy instalada, en Córdoba, en La Plata, en Buenos Aires. La Universidad Pública Argentina es una inspiración precisamente para este mismo modelo. Y soy un gran defensor, pero en el gobierno de Macri, Macri llegó a decir que había gente que tenía la desgracia de caer en la desgracia de caer en la educación pública. La educación pública, sí, tal así cual. Tal cual, así tal cual. Había algunos que podían ir a la escuela privada y otros que tenían la desgracia de caer en la educación pública. Los desechos de la sociedad, según él, ¿no? Es una cosa tremenda escuchar decir eso. Y tuvimos una gobernadora en Buenos Aires. En los últimos años, Argentina tiene una extensión territorial enorme. Entonces empezaron a instalarse universidades en distintos lugares del país. Sí. ¿Con qué propósito? Acercar la universidad a las comunidades, porque alguien que vive en la Patagonia tiene que hacer 3.000 kilómetros para llegar a la universidad más cercana. Y eso significa que los hijos de las familias tengan que instalarse en otras ciudades, donde tienen que pagar una pensión, un departamento, todo lo que significa moverte de tu lugar de origen. Entonces nacieron muchas universidades que acercaron la universidad a la gente. ¿Y qué salió diciendo la gobernadora macrista? Que en verdad esas universidades no tenían sentido porque los pobres no llegan a la universidad. Y es tremendo. Yo me enteré ayer por boca del rector de la UNAM que el 70% de los estudiantes de la UNAM son primera generación de universitarios, así es, de gente que la trabaja. gran institución de movilidad social en este país. En Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, o sea, en el cordón cercano a la ciudad de Buenos Aires, el 90% de los que estudian es primera generación. Primera generación, en la universidad pública. El rector de la Universidad de Buenos Aires, Barbieri, un hombre muy reconocido y muy querido por todos nosotros, es primera generación de universitarios de su familia. Entonces, cuando uno se da cuenta de estas cosas, es cuando uno valora la educación pública, y lo valora mucho. Y uno no tiene nunca que ceder eso. Porque el día que cedemos a que cada uno se pague su estudio, condenamos a millones de compatriotas a quedarse en el conocimiento limitado. En una sociedad y un mundo que todos los días reclama más conocimiento, reclama saber más. Entonces, cuando yo era chico, para entrar en la administración pública se exigía haber terminado el colegio primario, la educación elemental. Después, con el correr de los años, se empezó a exigir haber terminado el colegio secundario. Y hoy cada día más se exige una carrera terciaria. Entonces, si nosotros privamos a nuestra gente de acceder al estudio, estamos condenándolos. Simplemente los estamos condenando a no tener futuro. Así es. Y el gran adversario ideológico, en cierto sentido, de estos grandes proyectos de educación pública son estos consorcios de medios privados, ¿no? Que aquí en México los tenemos, en Argentina también, en Brasil. Durante el periodo del kirchnerismo hubo una reforma de medios de comunicación muy importante, ¿no? Que buscaba generar mayor pluralidad, mayor democracia en esa esfera, que entiendo que con Macri ya lo echaron atrás. ¿Es algún proyecto que piensas retomar a la materia o cómo, aparte de fortalecer la educación pública, también esa otra parte educativa, que son los medios todos los días, cómo proteger la libertad de expresión, pero tampoco permitir que los grandes poderes nos controlan por esa vía? Pues es que la ley aquella que impulsó Cristina, yo fui bastante crítico de aquella ley, no te voy a mentir. Fui bastante crítico, porque me pareció que era una ley que estaba destinada a complicarle la vida a un grupo mediático muy poderoso, muy influyente, y con el que comparto poco ideológicamente, yo diría casi nada. Claro. La ley se sancionó de todas maneras. Creo que por las propias características de la ley nunca se terminó de poder aplicar y llegó Macri y la derogó. Si yo te cuento la historia así, vos decís ya todo fue un fracaso. Y no fue un fracaso. Porque la discusión sobre los medios se abrió en Argentina en aquel momento. Claro. Y la discusión fue muy amplia, muy abierta, muy democrática.
y permitió algo que hasta entonces no se sabía. ¿Quién es quién en cada medio? Claro. Y dejó en claro que los medios son un negocio y que defienden intereses. Así es. Y que la opinión periodística no siempre es objetiva. Que detrás de cada opinión hay un interés. Esa batalla la ganó Cristina. Esa batalla la ganó Cristina. Poner en la mesa de la discusión. Bueno, cuando lees esto, sabés quién está detrás. Y cuando te habla este periodista, sabés qué hay detrás de este canal de televisión. Claro. Y cuando aquel te escribe te habla en una radio, sabés que en esa radio hay estos intereses. Claro. Porque se pusieron sobre la mesa quiénes eran los dueños de los medios y qué intereses representaban. Esto a los dueños de los medios les afectó mucho. Claro. Al periodismo también, porque el periodismo sintió que se lo estaba tratando como un elemento del mercantilismo. Claro. Y si bien es cierto que eso no es necesariamente así, sí es cierto que lo que en los medios se llaman líneas editoriales, en realidad detrás de ese concepto tan democrático de la línea editorial, lo que se encubre es la defensa de los intereses. Y uno estaba cansado de verlo, cansado de verlo. Se hablaba de la inflación todos los días. Y de la inflación la causa era el gobierno, pero nunca los supermercados, que todos los domingos hacían grandes publicidades en los diarios. Ellos nunca eran culpables de nada. Entonces, ese debate yo creo que se ganó en Argentina. Y ese debate no hay que cederlo. ¿Y hoy estás proponiendo algo en términos de medios públicos, en términos de...? No, yo aspiro a que los medios públicos, cuando yo fui jefe de gabinete, tuve bajo mi órbita los medios públicos. Argentina tiene 2 canales de televisión, uno estrictamente cultural, otro es un canal abierto de aire que tiene más programación, 24 horas. Tiene la Radio Nacional, tiene una agencia de noticias que se llama Telam. Yo siempre intenté que los medios actúen con absoluta libertad y con plenitud democrática. Y yo creo que en mi gestión eso lo logré. Y yo creo que es lo que tenemos que intentar hacer. Y a mí no me preocupa mucho. Yo creo que los medios también influyen mucho menos de lo que muchos creen. Claro. Me parece que los medios influyen en la coyuntura y son decisivos para determinar culpabilidades o inocencias. ¿No? Alguien hace una denuncia contra vos y un diario inventa una historia truculenta y dice que sos culpable y está terminado. Cuesta muchísimo levantar eso. Pero a la hora de votar la gente le presta poca atención. Lo dijiste en la UNAM, si los medios de comunicación determinaran el destino histórico de los países, no tendríamos ni a Alberto Fernández ni a Andrés Manuel López Obrador. La gente es más inteligente. Exactamente. Cada día más incluso. Porque hay un punto donde la gente ve la realidad, ¿no? Como yo siempre digo, ¿no? Vos podés escribir lo que quieras, pero el sábado cuando voy al supermercado veo la verdad. Claro. Cuando voy a cargar nafta veo la verdad. Escribí lo que quieras, la verdad la veo cotidianamente yo. Y eso es lo que determina el voto de la gente y la decisión autónoma de la gente. Ahora, es cierto que estando en el poder uno se siente muchas veces mal porque uno ve cosas que no son ciertas, ve mentiras escritas en letra de molde. Hay algunos que escriben mentiras y después de escribirlas creen que se vuelven verdad porque las escribieron. Así es. Pero siguen siendo mentiras escritas. Y son todas esas cosas cuando uno las ve y las conoce, generan mucha impotencia, generan por momentos bronca. Pero bueno, lo hablaba ayer el otro día con Rafael Correa. Hay que magnificar menos el rol de los medios. Claro, al final de cuentas son los hechos que hablan, ¿no? Fíjate, otra vez es casi como si estuviera escuchando a López Obrador hablando, ¿no? Sí, absoluta respeto para la libertad de expresión, sus consorcios, al final de cuentas hay que ir a lo importante, ¿no? Y los consorcios y los periodistas tienen que entender que ellos también son objeto de debate. Claro. Porque cuando uno entra al espacio de lo público, se somete al debate público. Así es. Este programa no es que no lo pueda discutir nadie si este programa está en el aire. Así es.
Si está en el aire para que todos nos juzguen y emitan opinión sobre nosotros. ¿Por qué pueden emitir opinión sobre la política y no pueden emitir opinión sobre lo que dice un periodista? Así es. ¿Por qué no? Eso ha sido el rompimiento aquí. De repente le acusan al presidente López Obrador de estar censurando, amenazando a la prensa por expresar públicamente su opinión sobre algún artículo, corregir algo, un diálogo horizontal con sus mañaneras todas las mañanas. Yo particularmente creo que ese es un derecho que no solamente tienen los presidentes, tenemos todos. Claro. Cuando uno ingresa al escenario de lo público, se somete al debate público. Los mismos medios. Exactamente, si no, me quedo hablando frente al espejo solo y nadie me puede recriminar lo que hago en la intimidad. Pero cuando yo traspaso mi intimidad y entro en lo público, me tengo que someter a las reglas de lo público. Y esto es algo que hay que desenmascarar en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación se presentan como paladines de la objetividad y no lo son. Pero además es razonable que no lo sean, porque lo conforman personas, escriben personas, hablan personas. Los seres humanos somos seres subjetivos. Y no está mal, pero digamos la verdad. O sea, yo estoy hablando desde una posición tomada, desde una serie de convicciones, con toda mi subjetividad, como hacen los periodistas. Muy bien, vamos a un último bloque, si me esperas un breve corte, don Alberto. Regresamos en unos minutos con Alberto Fernández aquí en TV UNAM. Muchas gracias. Aquí seguimos para nuestro último bloque aquí de la entrevista de lujo con el presidente electo Alberto Fernández. Muchas gracias por estar aquí en TV UNAM. Hay algo que a mí y a muchos en México nos fascina con respecto a la política argentina, que esto es el concepto, la práctica, la praxis del peronismo como tal, que va mucho más allá de solamente pues, Juan Domingo Perón, que fue presidente muchos años, luego regresó. Es toda una escuela de pensamiento. ¿Qué significa para ti el peronismo y cómo lo vas a llevar a la práctica ahora en tu gobierno? Nada hay más difícil que explicar el peronismo y sí, hay algo más difícil, que es entenderlo sin ser argentino. Claro. Es muy difícil. Ayúdanos a tener algunas claves. Mirá, el peronismo fue un movimiento popular que nació el día en que apresaron a Juan Domingo Perón. Un gobierno militar lo puso preso. Perón era secretario de Trabajo y Previsión de ese gobierno, lo metió preso y cuando lo metió preso los argentinos salieron a reclamar su libertad. ¿Por qué reclamaban su libertad? Porque desde ese lugar de la Secretaría de Trabajo, Perón había empezado a darle derechos a un sector de la sociedad que no los tenía. El peronismo incorporó a la sociedad a los trabajadores y les dio derechos como el derecho a un sueldo, acuerdos con los empleadores que se llaman convenciones paritarias, al aguinaldo, al cuidado de la salud, a las vacaciones pagas, los derechos indemnizatorios por despidos, todos esos derechos que hicieron distintos a la Argentina los dio el peronismo. El peronismo creció a la luz de un personaje único que se llamó Perón. Así es. Son esos personajes que nacen una vez por siglos, si es que nacen. Nuestro Lázaro Cárdenas sería por ejemplo, el equivalente por con ejemplo. Distancias tomadas. Y si querés irte al mundo central, es lo que fue Churchill para los ingleses, o lo que fue De Gaulle, ¿no? Roosevelt, no lo que fue De Gaulle para los franceses. Claro. Son personajes únicos. Nasser para los árabes. Son personajes únicos, irrepetibles. Son tan enormes que tienen una enorme capacidad, que es convocar a todos. Perón, hay un libro de él que se llama La fuerza es el derecho de las bestias, que escribe después del golpe militar que lo derrocó, y en su prólogo él cuenta cómo hizo el peronismo, ¿no? Y es muy interesante para entenderlo. Hay un momento que dice, yo era secretario de Trabajo y Previsión y recibía a todos. Recibía a los comunistas, a los socialistas, a los radicales, a los conservadores. Los recibía y tenía una sola preocupación, que salgan siendo peronistas. Y entonces, claro, cuando uno lee esa frase dice, pero ¿y cómo hacía Perón para hacer que un comunista y un conservador se volvieran peronistas? Yo la explicación que tengo es que él tenía un discurso para cada uno de ellos, para comprometerlos en el proyecto común de darle a la clase trabajadora los derechos que merecían. Ahora, el problema es que el peronismo... Una verdadera reconciliación de clases y de propósito a favor del desarrollo. Exactamente. El problema
es que con el correr de los años se alimentó una familia de la derecha peronista y una familia de la izquierda peronista. Y eso cuando se expresó, cuando quedó quedó expresado en la muerte de Perón. A los peronistas no les gusta que yo diga lo que voy a decir, pero soy peronista y tengo derecho a decirlo, ¿no? Claro. Yo digo que Perón era un bígamo, que tenía una familia por derecha y una familia por izquierda. Y lo peor es que había escrito cartas de amor a la familia de la derecha y a la familia de la izquierda. Entonces todos tenían una carta de amor de Perón. Claro. ¿Y cuándo vos descubrís que alguien es bígamo? El día que se muere. Porque van las dos familias al velorio. A reclamar la herencia. Sí. Claro. ¿Y qué pasó el día que murió Perón? Dijimos, no discutamos la herencia de Perón. Sigamos disfrutando de lo que Perón nos ha dejado sin discutir esto. Y entonces eso explica que el peronismo, desde la muerte de Perón, ha llegado al poder a veces por derecha y a veces por la izquierda. Ahora, con la llegada de Kirchner, el peronismo dio el debate de qué somos. Dio un nuevo giro, una nueva definición. Puso el problema sobre la mesa. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos neoliberales como Menem o somos progresistas como Kirchner? Y ese debate yo creo que está saldado. El peronismo es hoy un partido progresista. ¿De izquierda o no? ¿Usás ese término? Yo diría que el problema de izquierdas y derechas también es un tema confuso hoy en día, ¿no? Hay mucha izquierda europea que no parece tal. Bueno, claro, Partido Socialista francés o el español. Que no parecen tal. ¿No? Laborista también tiene esa división en Inglaterra. Es muy difícil dividir entre izquierdas y derechas. Lo que sí creo es que somos un partido progresista. Somos un partido que nuestra primera atención se concentra en los que menos tienen, siempre en defensa del que trabaja, siempre en defensa del que produce. Somos un país industrialista, a diferencia de los conservadores que son más agrícola-ganaderos, por decirlo, están más preocupados por el campo que por la industrialización argentina. Entonces me parece que en eso somos muy desarrollistas, debemos pararnos en el lugar, si vos me decís, utilizando esa terminología, de la centroizquierda, y somos un partido claramente progresista hoy. Ahora, al peronismo llegamos también por diferentes motivos, ¿no? Claro. Los más viejos llegaron por aquella movilización de octubre del 45. Yo llegué al peronismo siendo muy chico, teniendo 14 años, ahí empecé a militar, porque mi generación sentía que el peronismo era la reacción a lo que vivíamos. Perón estaba proscripto, exiliado, y sentíamos que los que gobernaban eran antiperonistas, y lo hacían muy mal, y lo hacían impiadosamente. Entonces sentíamos que en verdad Perón debía hacer lo bueno, si lo estaban proscribiendo. Y llegamos al peronismo por reacción a lo que vivíamos en aquel momento. Esa fue la generación, yo soy menor que esos, pero esa fue la famosa generación del 70, muchas de las cuales terminaron exiliados en México. Sí, aquí están. Quizás una de las diferencias centrales entre el cardenismo y el peronismo sería precisamente, mencionaste ahí de paso, el tema del campo. Porque Cárdenas también apoyó a los trabajadores, defendió los derechos laborales, la misma expropiación petrolera fue por un asunto de derechos del sindicato petrolero en primer lugar, fue para defender los derechos laborales y después vino la expropiación del petróleo. Pero también Lázaro Cárdenas se metió mucho en la expropiación de los terrenos, ¿no? El reparto agrario masivo de la mitad de las tierras aquí a los campesinos. Entonces, la visión campesina de Lázaro Cárdenas quizás distingue un poco, que es más desarrollista, como dices, más industrializante, ¿no? El peronismo, ¿no? Es que en verdad el peronismo tenía razón, ¿no? Porque en el siglo XX las sociedades que crecieron fueron las que se industrializaron. Esa es la verdad. Se industrializó Europa, se industrializó Estados Unidos, y a nosotros en aquella famosa teoría de la División Internacional del Trabajo nos tocaba producir granos y vacas. Y entonces, ¿qué? ¿No teníamos derecho a hacer autos nosotros? Ese fue el debate que dio Perón. Y en los años de Perón, la Argentina hizo cosas magníficas. Tuvo su propia fábrica de autos, Argentina. Construyó aviones, en una época en que la construcción de aviones era para muy pocos. Algo parecido también ocurrió en épocas de Cristina, donde ya Cristina le prestó más atención a la tecnología. Argentina es parte de los 10 países del mundo que están en condiciones
de colocar satélites en órbita. Eso lo desarmó todo Macri, hay que volverlo a armar. Hoy en día, además de la industria, es el manejo de la tecnología, claro, el secreto del desarrollo. El peronismo en eso siempre fue muy innovador, muy innovador. Sí, no, es fascinante la comparación. Yo creo que nos debemos, y ahora con este encuentro entre el cardenismo y el peronismo histórico, ¿no? Que yo diría que el obradorismo sí, es lo mismo, es una extensión de esa tradición así revolucionaria. México tuvo una revolución, pues, de 1910-17. Sí, claro. La primera gran revolución social, cuasi socialista en algunas partes en el mundo, en el siglo XX. Y allí nacieron los derechos sociales. Se generó la Constitución de 1917, claro, que fue la primera constitución que estableció los derechos sociales, a la educación, a la tierra, al trabajo, etc. En la conferencia de la UNAM, tú dijiste que Argentina también tuvo su revolución del siglo XX y eso se llama peronismo. Lo ves como una corriente revolucionaria, al final de cuentas. Pero lo fue. Fue una revolución pacífica, pero lo fue. Pero lo fue. Revolución es cambiar un sistema instituido y el peronismo cambió el sistema instituido. Y lo hizo básicamente promoviendo la inversión privada para la consolidación de industrias, un Estado activo que apoyaba con políticas activas el desarrollo industrial y una clase trabajadora que era una clase esclavizada empezó a tener derechos y a ser parte de la sociedad. Y hoy hay momentos para una nueva revolución en Argentina. Lo digo porque cuando el observador habla de la cuarta transformación, él compara explícitamente este momento actual con la independencia, la revolución liberal de Benito Juárez, ¿no? Él dice que quiere repetir lo que hizo Juárez con respecto a la iglesia y el Estado, ahora con respecto al sector público y privado, ¿no? Claro. Y la revolución es la tercera transformación y esta es la cuarta transformación que él dice justo en las palabras que tú estás usando, una revolución pacífica en las urnas. ¿Así también visualizas tu gobierno o más desde continuidad de esta legado? La Argentina, el desafío que tiene la revolución es la revolución del conocimiento. Muy bien. Nosotros estamos en un tiempo donde el conocimiento tiene mucho que ver con el futuro de nuestras sociedades. Y la Argentina tiene recursos humanos, como le gusta llamar al mundo empresarial, hombres y mujeres altamente capacitados para eso. Y nosotros eso tenemos que ordenarlo y ponerlos al servicio del desarrollo argentino. Y esa es una de mis obsesiones, volver a poner el conocimiento en un lugar de privilegio. Y esa es una revolución que nos falta, obviamente, en las condiciones que nos toca. Porque esto que yo digo es algo que quiero hacer en un escenario muy complejo por la deuda y por la economía que deja Macri. Por supuesto, te sacaste la rifa del tigre, como dicen, ¿no? Con esta explosión económica que te está, esta bomba que te está dejando en las manos Macri, ¿no? Yo la tranquilidad que tengo en ese punto es que me da la impresión que el mundo entiende lo que Macri hizo. Y entonces es más comprensivo con nosotros. Pero con o sin el FMI, por ejemplo, con o sin las grandes empresas transnacionales, ¿cómo vas a posicionar a Argentina y el mundo globalizado para recuperar la soberanía sin perder las inversiones? Para mí lo primero, las inversiones son siempre bienvenidas. En Argentina la inversión privada es inversión privada y no se considera diferencia entre la inversión extranjera y la inversión local. Y además es bienvenida porque lo necesitamos. Esta es la verdad. Ahora, va a ser dificultoso porque tenemos que volver a generar condiciones de crecimiento. Y lo que nosotros necesitamos es que nos den tiempo para recuperarnos. Yo hablo con los acreedores, como hablé con el fondo, y les dije claramente, miren, a mí no me gusta mentir. No voy a firmar un acuerdo que no voy a poder cumplir. Denme las condiciones para poder cumplir y yo voy a cumplir, porque la Argentina quiere cumplir sus obligaciones. Pero déjenme que genere las condiciones para cumplir, porque Macri ha dejado un país en quiebra. Yo les firmo lo que quieran, sepan que no voy a poder cumplirlo. Y a mí no me gusta mentir. Te va a pasar como en Ecuador, ¿no? A mí no me gusta mentir. Obligan, a mí no me gusta mentir. No me gusta mentirle ni a los acreedores ni a mi pueblo. No me gusta mentirle. Entonces, trataré de que entiendan, porque la verdad es que la verdad siempre gana. Y claro, y la verdad es que al final es mucho más confiable
el que te dice dame tiempo que te pago que el que te firme un pagaré que sabes nunca va a poder cubrir. Y yo tengo mucha expectativa de que los gobiernos del mundo nos ayuden. Tengo mucha expectativa porque con Néstor Kirchner decíamos siempre, bueno, ya vivimos todo esto, ¿no? Yo siempre digo que Macri, nosotros vivimos todo esto, logramos salir de ese infierno, dejamos un país funcionando y Macri nos devolvió al infierno. Y entonces con Kirchner siempre decíamos, ayúdenme a vivir para poder pagar, porque los muertos no pagan. Claro. No me maten, porque los muertos no pagan. Y es un poco lo que seguimos planteando. Sí, pero es duro. Mira un caso reciente, el de Grecia, por ejemplo, ¿no? No, bueno, es que llega un gobierno progresista que quiere justamente rescatar su pueblo, cambiar su modelo y ¿no? Lo aplastan, ¿no? La famosa troika ahí en Europa. Claro, ¿no? ¿Y cómo está Grecia hoy en día? Así es. Grecia es el ejemplo de lo que no tiene sentido. Es un ejemplo de que firmás acuerdos donde la gente sufre mucho. Así es. La gente sufre mucho y Grecia no puede cumplir. Las dos cosas. Porque el secreto para que vos puedas pagar tus deudas es que puedas trabajar y ganar dinero. Si no, no puedes pagar tus deudas. Y lo que te proponen la troika, donde el fondo parte, es que vos dejes de comer, de alimentarte, que no le des de comer a tus hijos. Mira, así se muere tu familia. Y ellos no cobran. Y se muere el país. Y ellos no cobran. Y ellos no cobran. Por eso, lo mejor es tratar de ser francos, ¿no? De la crisis argentina, el Fondo Monetario es muy culpable. Porque el Fondo Monetario prestó dinero de un modo absolutamente irresponsable. Prestó dinero sabiendo que no se lo iban a devolver. Y prestó dinero para financiar la campaña política del gobierno de Macri. O sea, ¿tú ves un vínculo entre los préstamos del FMI y la corrupción política? Los préstamos del Fondo Monetario fueron para sostenerlo a Macri en el poder, confiados en que iba a volver a ganar. Nosotros, medio en broma y medio en serio, decimos que fue la campaña política más cara de la historia de la humanidad. Costó 57.000 millones de dólares. Claro. Y no les alcanzó. No ganaron. Ahora tenemos que pagar nosotros esa campaña política. Pero yo espero que entiendan y recapaciten sobre el error que cometieron, porque además se lo dijimos, se lo avisamos. En mis reuniones con el fondo les planteé lo que iba a terminar ocurriendo. Pues bien, espero que entiendan ahora. Y ahí la importancia, de nuevo, para regresar al origen de esta muy rica entrevista de don Alberto, de la necesidad de la unidad latinoamericana. Absolutamente. El año que entra México es el presidente pro tempore del CELAC, ¿no? Y está tomando mucho activismo, aunque humildemente, en este escenario internacional. En el CELAC y otros organismos latinoamericanos, tú ves una posibilidad de revivir esta utopía de unidad latinoamericana, de soberanía. Ayer lo hablaba con, el otro día, no fue ayer, con Rafael Correa. Que México entre en la CELAC es un gran aliento para todos y lo que tenemos que hacer es ayudarlo a México, porque ahí puede haber un canal de reencuentro de Latinoamérica, puede haber un lugar de reencuentro de América Latina. Y que la presidencia la tenga alguien que cree en la unidad latinoamericana es maravilloso. Revivir el UNASUR es otra tarea que tenemos pendiente, por supuesto, ¿no? Porque lo han disuelto y lo han maltratado mucho. Y todo esto fue en desmedro nuestro como continente. Y discutíamos lo de la OEA, que la OEA cada vez le presta menos atención al sur y cada vez le presta más atención al norte. Claro. Y Rafael decía, no, pero tenemos que hacer algo nuevo que no sea la OEA. Pero a mí me duele perder la OEA, porque la OEA es un lugar donde muchas veces sirvió a América Latina. Los argentinos tuvimos en la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, en los años de la dictadura, un gran aliado. Claro, por supuesto. Fueron los primeros que le contaron al mundo que los desaparecidos en Argentina eran una triste realidad. ¿Y por qué perder eso? Yo no quiero perder eso. Yo lo que quiero es que la OEA sea funcional a lo que América Latina funciona. Generar otros órganos, claro, sea funcional no necesariamente desplazar ni eliminar, ¿no? Sea funcional a lo que América necesita y América Latina necesita.
Pues don Alberto, hemos llegado al final de esta muy hermosa entrevista, muy generosa, de veras que gracias a tu tiempo aquí a la Universidad Nacional, al TV UNAM, a la gran conferencia que impartiste, generó gran interés y espero que regreses muy pronto y que esto sea el inicio de una gran colaboración entre Argentina y México, la UNAM, las universidades de Argentina y que juntos podamos pues cambiar el mundo. Debemos hacerlo, debemos hacerlo. Pues gracias, Joan. Muchísimas gracias. Nos vemos de nuevo en 8 días aquí en tus Diálogos por la Democracia de TV UNAM. Muchas gracias.